Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo a las 12 horas del 13 de febrero de 2025 y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presentación pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de acuerdos proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, proceda a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir un quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruye el secretario general de acuerdos para que dé lectura del orden del día programado para la presente sesión. Sí. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 6 de febrero de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primera, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 040, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de un acuerdo de fecha 29 de mayo de 2024 de desechamiento de demanda, proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución a recurso de revisión dictado en el juicio de nulidad 003, diagonal 2023, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora en contra de una resolución de sobreseimiento del 11 de noviembre de 2024, emitida por la segunda sala unitaria, proyecto en el que se propone resolver como improcedente dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, de que se tienen programados 5 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primero, proyecto de acuerdo de Pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 025, diagonal 2018, diagonal 3 romano-A, por el que se propone requerir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas el cumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación dictadas en los autos del juicio por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 005, diagonal 2018, diagonal T romano-A, por el que se propone requerir a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas el cumplimiento de la sentencia definitiva e interlocutoria de liquidación dictadas en los autos del juicio por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución sentencia del juicio de nulidad 113, diagonal 2017, diagonal T romano-A, por el que se propone requerir a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 068, diagonal 2017, diagonal T romano-A, por el que se propone requerir tanto a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como al Gobierno del Estado de Tamaulipas el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. Y el último acuerdo jurisdiccional corresponde a un proyecto de acuerdo de pleno dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 077, diagonal 2018, diagonal 3 romano-A, porque se propone requerir al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio por la tercera sala unitaria. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 2 asuntos administrativos a tratar, consistentes en, primero, la discusión y en su caso aprobación
de un acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de la licenciada Alicia Jacqueline Alvarado Flores como auxiliar jurisdiccional adscrita a la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Y el siguiente asunto administrativo corresponde a la discusión, en su caso aprobación, de un acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de la C. María Fernanda Sánchez Cantú como auxiliar jurisdiccional adscrita a la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El siguiente punto del orden del día es el número 9 de asuntos generales, en el que no se tienen asuntos a tratar, mientras que el último punto del orden del día es el número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? Favor. Okay. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito el Pleno la dispensa de la lectura del acta de sesión pública ordinaria del 6 de febrero del 2025, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto a la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria referida, así como respecto de la aprobación de su contenido? Favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria del 6 de febrero de 2025, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 40/2024 /1 romano-A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Les comento que como antecedentes es un juicio de nulidad que se presentó en contra de la Dirección General del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, dictado este recurso de reclamación en contra del acuerdo de desechamiento del 29 de mayo del 2024. Como antecedentes de este asunto, cabe señalar que el 7 de diciembre de 2023, el hoy recurrente presentó ante el Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio de esta ciudad capital 10 certificados con reserva de prioridad en los que se indicaba que se celebraría un contrato de fideicomiso de garantía, todo desde el año del 2023. El 20 de marzo de 2024, el Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio denegó la inscripción solicitada con el folio de entrada 8858/2024. Inconforme contra esa resolución, interpuso el recurso de inconformidad, el cual fue radicado con el número de expediente 6/2024, mismo que fue resuelto con sustento en la Ley del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, confirmando la negativa de ese registro. Es así que el 28 de mayo de 2024 promovió el juicio de nulidad en contra de la resolución señalada. El 29 de mayo de 2024, el suscrito, como titular de la primera sala, desechó la demanda de nulidad, lo que originó el presente recurso. En el recurso hace valer como los siguientes agravios. Señala como agravio primero, el recurrente, que el acuerdo impugnado es ilegal porque el desechamiento se funda en lo dispuesto en el ordinal 4, fracción 14ª de la ley orgánica de este tribunal. Sin embargo, considera que la competencia se surte a favor de este tribunal de conformidad a lo dispuesto en la fracción 12ª del referido artículo 4.
Para acreditar la aplicabilidad de dicha fracción, desarrolla los conceptos: inciso A, autoridad administrativa; inciso B, procedimiento administrativo; inciso C, resolución que pone fin a un procedimiento administrativo. El segundo de sus agravios señala que no deben de ser aplicados en su perjuicio el contenido de los numerales 62 y 63 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, que remite la presente controversia a un tribunal civil cuando claramente es del orden administrativo. Asimismo, sigue señalando que estos artículos constituyen una transgresión al derecho humano a la tutela judicial efectiva, pues cuando se crearon no existía este tribunal y por ende esas normas son anacrónicas y apartadas de la realidad. Para fortalecer sus argumentos de inaplicación de los artículos 62 y 63 de la ley mencionada, cita la jurisprudencia de registro digital 2026-756 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala que desuso de una norma se justifica esa figura respecto de normas obsoletas o anacrónicas cuando su aplicación conlleva la violación directa de un derecho humano. Asimismo, cita como precedente respecto a la procedencia de esta vía el auto de erradicación en el expediente 8/2021/3 romano-A, sustanciado en la tercera sala unitaria de este tribunal. A estos agravios se propone lo siguiente. Se propone calificar como procedente pero infundado el recurso y por ende confirmar el alto recurrido partiendo de lo siguiente. En primer término, la ley del registro público de la propiedad del inmueble y del comercio, en el numeral 62 señala que se debe interponer el juicio civil cuando el solicitante no esté conforme con la negativa de registración, por lo que de la disposición reglamentaria del recurso de inconformidad interpuesto previamente contra la negativa de registración remite de forma expresa la competencia a los tribunales del Poder Judicial del Estado. A lo anterior, hay que añadir que el artículo 63 de la referida ley del registro público de la propiedad refiere que se dejará constancia de que se está tramitando ante el Poder Judicial del Estado el procedimiento por desacuerdo con la calificación registral en la forma en que lo determine el reglamento, a fin de que dicha circunstancia tenga la debida publicidad. Por lo que se concluye que la ley de la materia remite la competencia a favor del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y no a este órgano jurisdiccional. Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles regula la procedencia de diversos juicios y contra la resolución del recurso de inconformidad que confirma una negativa de registración, se estima procedente la interposición del juicio ante el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en términos del numeral 462 del Código de Procedimientos señalado. En segundo lugar, respecto a la petición de inaplicar los numerales 62 y 63 de la Ley del Registro Público de la Propiedad por anacrónicos, resulta oportuno señalar que en la ejecutoria que da origen a la jurisprudencia que invoca el recurrente, el máximo tribunal justifica el desuso de una norma anacrónica u obsoleta, siempre que su aplicación conlleve la violación directa a un derecho humano. Situación esta última que no se estima actualizada en este caso, toda vez que los artículos 62 y 63 de la Ley de Registro Público respeta el derecho a la impartición de justicia que prevé el artículo 17 constitucional, toda vez que de la redacción de estos garantizan en favor de los gobernados la posibilidad de controvertir la resolución que confirma una negativa de registración, facultándolo para que interpongan un juicio civil ante los tribunales del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, y con ello se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que las disposiciones empleadas como sustento de desechamiento continúan vigentes. De tal forma que si los artículos 62 y 63 de la Ley del Registro Público de la Propiedad facultan a las personas afectadas con una resolución de recurso de inconformidad que confirma una negativa de registración para interponer un juicio ante los tribunales del Poder Judicial del Estado, es claro que se respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que estos numerales siguen vigentes y por ende la competencia surte a favor del Poder Judicial del Estado y no de este órgano jurisdiccional. Finalmente, con respecto al precedente de la tercera sala unitaria, no resulta vinculante u obligatoria para la sala instructora. Lo único vinculante es la jurisprudencia del tribunal en términos del artículo 107 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas. Es
lo que tengo que señalar con respecto a este recurso. Abro a discusión el asunto. Magistrado Jesús Gerardo, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. De antemano estoy de acuerdo con el proyecto. Sí quisiera hacer algunos comentarios en alcance a lo que acabas de exponer, presidente, en el sentido de que efectivamente cuando existe una norma que establece de manera literal cuál es el medio de defensa en el cual puede un particular inconformarse, en este caso, como el caso particular, en contra de una no registración de parte de una institución del gobierno del Estado, como es el registro público o el Instituto Registral y Catastral, pues definitivamente creo que es la vía por la cual tienen los particulares la forma de inconformarse contra esa resolución. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con el desechamiento de la demanda, en el sentido de que no es el medio de defensa idóneo para impugnar, ¿sí? Y si bien es cierto, se tratan de normas que tal vez tengan muchos años de su aplicación, pues eso no le quita la obligatoriedad que tienen las leyes que están vigentes en el estado de Tamaulipas. Así que, partiendo de esa base, insisto, estoy de acuerdo, y además que si bien es cierto, hay un expediente que ciertamente muy relacionado con el caso, lo único que como salas unitarias de este tribunal estamos obligados a acatar las jurisprudencias que el Pleno lleve a cabo en las sesiones. Entonces, partiendo de ahí, insisto, estoy de acuerdo con el proyecto y es cuanto, presidente. Gracias. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Pues únicamente agregar, y estando de acuerdo con el proyecto, igual con la apreciación de nuestro compañero, el magistrado Jesús Gerardo Aldape, consideramos es correcto, se confirme el autorrecurrido en el que se desechó la demanda, toda vez que el texto a la letra del artículo 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Inmueble y del Comercio de nuestra entidad determina que es el Poder Judicial quien del Estado de Tamaulipas a quien corresponde conocer de la resolución a la que recaiga el recurso de inconformidad en la que el director confirme la negativa de la calificación registral, por lo tanto estamos en acuerdo y en sintonía con los criterios vertidos por ambos magistrados, y por mi parte sería toda la apreciación. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Solo ampliando un poquito más, es claro que la competencia que señala la ley del registro público del inmueble y del comercio en sus artículos 62 y 63 da la competencia a los tribunales del Poder Judicial del Estado. Es claro que no, este tribunal también no es parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esto es un órgano autónomo, por lo que en mérito de eso no nos da esa competencia, y la ley la marca directamente la competencia a estos tribunales, por lo que es por ello también que, o sea, no es procedente ese recurso aquí en este tribunal. Bueno, si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto al proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 40/2024/1 romano-A. El segundo proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución a recurso de revisión dictada en el juicio de nulidad 3/2023/2 romano-A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros. Muchas gracias, magistrado presidente. Efectivamente, se trata de una resolución interlocutoria del recurso de revisión dentro del expediente
03/2023/2 a través del cual se impugna una sentencia de sobreseimiento de fecha 11 de noviembre del 2024 por parte del actor en este juicio. La propuesta de resolución interlocutoria es la siguiente. Quisiera agregar: el suscrito magistrado titular de la segunda sala propongo al Pleno declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte actora de acuerdo a las siguientes consideraciones. Resulta dable señalar, antes de entrar en el sentido propio, que la segunda sala unitaria dictó la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio acorde a lo previsto en el artículo 15, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción 14, en el artículo 14, fracción tercera del ordenamiento legal de referencia, ya que los actos que se impugnaron en el expediente original fueron materia de una sentencia pronunciada en el juicio y expediente número 59, diagonal 2021, diagonal 3 romano _A, radicado en la tercera sala unitaria de este tribunal. Ahora bien, cabe resaltar que la sentencia pronunciada por la sala instructora fue dictada de conformidad con lo que establece el artículo 61, último párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, en el sentido que, para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción, lo que en especie ocurrió, pues el juicio aún no llegaba a esa etapa. En ese sentido debe decirse que si dicha sentencia fue dictada antes del cierre de instrucción, y hago antes del cierre de instrucción, el medio de defensa que procede de conformidad con el artículo 91 es el recurso de reclamación previsto en la ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, ya que éste dispone que el recurso de reclamación procederá, entre otros supuestos, en contra de las resoluciones del magistrado que decreten el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, situación, insisto, que en especie sucedió, por lo que el recurso de revisión no es el medio de defensa idóneo para recurrir la sentencia dictada por la sala instructora. Acorde a lo antes expuesto, es que propongo a este honorable Pleno declarar improcedente el recurso de revisión intentado por la parte actora. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Se abre discusión el presente asunto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias por el uso de la palabra, magistrado presidente. Únicamente un comentario alusivo a, pues estimamos correcto y de igual manera, toda vez que el sobreseimiento decretado se realizó antes del cierre de instrucción, como tal lo mencionó nuestro compañero el magistrado Jesús Gerardo Aldape, y por lo tanto, acorde al artículo 91 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Tamaulipas, procedía el recurso de reclamación, pues dicho precepto establece textualmente que el recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del magistrado que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio. Puntualmente lo marca antes del cierre de instrucción, por lo tanto estamos de acuerdo con lo expuesto por el magistrado instructor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Coincido con lo señalado por el magistrado Gerardo Aldape y el magistrado Alejandro Guerra. Es muy clara la ley en su artículo 91 que ya señalaron, que el recurso que corresponde para poder impugnar la resolución la resolución de un expediente antes de dictar la sentencia, es el recurso de reclamación. Entonces coincido con lo que ampliamente ya señalaron. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Respecto del proyecto de resolución a recurso de revisión recién expuesto por su ponente, magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto.
Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución al recurso de revisión dictada en el expediente del juicio de nulidad 3/2023/2-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario procede a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 5 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 25/2018/3-A. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. El antecedente es el siguiente. Mediante oficio proveniente de la tercera sala unitaria, se remitieron a la Secretaría General de Acuerdos los autos originales del expediente en cita para que el Pleno del Tribunal continúe con la ejecución de la sentencia por ser facultad de esta máxima autoridad resolver el cumplimiento de las resoluciones que emita, determinando las medidas procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias. Al respecto de la revisión que se realiza a los autos que conforman el juicio de nulidad de actuación, se advierte que la resolución interlocutoria de liquidación del 1 de junio de 2023, que determinó un monto de condena en calidad líquida en favor del demandante, se encuentra firme a la fecha y ha transcurrido en exceso el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario por parte de la autoridad demandada Fiscalía General de Justicia del Estado, sin que se haya verificado el mismo. Atento a lo cual propongo a este Pleno requerir a dicha autoridad para que en el término de ley respectivo informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 5 de diciembre de 2019, incluyendo lo ordenado en la resolución interlocutoria de liquidación del 1 de junio de 2023, que determinó en cantidad líquida el monto de la condena determinado en favor del demandante, o en su defecto manifieste el impedimento legal que tenga para ello, debiendo acreditar en este último caso las causas de tal impedimento, o bien informe las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la citada obligación de pago, ello con apercibimiento de ley respectivo. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Dope, ¿algún comentario? Solamente de acuerdo con el proyecto, magistrado presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? No hay comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor, proyecto. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 25/2018/3-A. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 5/2018/3-A. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. El antecedente es el siguiente. Mediante oficio nuevamente proveniente de la tercera sala unitaria, se remitieron a la Secretaría General de Acuerdos los autos originales del expediente referido para que el Pleno del Tribunal continúe con la ejecución de la sentencia por ser facultad de esta máxima autoridad resolver el cumplimiento de las resoluciones que emita, determinando las medidas procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias. Al respecto de la revisión que se realiza de los autos que conforman el juicio de nulidad de actuaciones, se advierte que la resolución interlocutoria de liquidación del 1 de noviembre de 2023, que determinó un monto de condena en cantidad líquida en favor del demandante, se encuentra firme a la fecha y ha transcurrido en exceso el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario por parte de la autoridad demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que haya tenido verificativo el mismo. Atento a lo cual, propongo a este Pleno requerir a dicha autoridad para que en término de ley respectivo informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 3 de diciembre de 2019, incluyendo lo ordenado en la resolución interlocutoria de liquidación del 1 de noviembre de 2023, que determinó en cantidad líquida el monto de la condena determinado en favor del demandante, o en su defecto manifieste el impedimento legal que tenga para ello, debiendo acreditar en este último supuesto las causas de tal impedimento, o bien informe las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la citada obligación de pago, ello con el apercibimiento respectivo de ley.
Se abre discusión el presente proyecto jurisdiccional. Magistrado Gerardo Lapa, ¿algún comentario? Sin comentarios, magistrado presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 5, diagonal 2018, diagonal 3 romano, -A. El tercer proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 113, diagonal 2017, diagonal 3 romano, -A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Nuevamente, mediante oficio proveniente de la tercera sala unitaria, se remitieron a la Secretaría General de Acuerdos los autos originales del expediente en comento para que el Pleno del Tribunal continúe con la ejecución de la sentencia, por ser facultad de esta máxima autoridad, resolver el cumplimiento de las resoluciones que emita, determinando las medidas procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias. Al respecto de la revisión que se realiza de los autos que conforman el juicio de nulidad de actuación, se advierte que la sentencia definitiva del 4 de septiembre de 2023, que determinó un monto de condena a favor del demandante, se encuentra firme a la fecha y ha transcurrido en exceso el plazo de 4 meses para su cumplimiento por parte de la autoridad demandada, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que se haya verificado el mismo. Atento a lo cual, propongo a este Pleno vincular en primer lugar al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ello con motivo de un escrito presentado en el juicio por un apoderado especial del Gobierno del Estado, así como por ser esta la autoridad responsable del incumplimiento al corresponder a ella la atribución de realizar el pago exigido. Atento a lo cual, propongo además requerir a dicha autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia para que en términos de ley respectivo informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 4 de septiembre de 2023 o, en su defecto, manifieste el impedimento legal que tenga para ello, debiendo acreditar en este último supuesto las causas de tal impedimento, o bien informe las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la citada obligación de pago, ello con el apercibimiento de ley respectivo. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Lapa, ¿algún comentario? De acuerdo con el proyecto. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Considerando que se encuentra suficiente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. ¿Y cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. A favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 113, diagonal 2017, diagonal 3 romano, -A. El cuarto proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de nulidad 68, diagonal 2017, diagonal 3 romano, -A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. De igual manera, mediante oficio proveniente de la tercera sala unitaria, se remitieron a la Secretaría General de Acuerdos los autos originales del expediente en cita para que el Pleno del Tribunal continúe con la ejecución de la sentencia, por ser facultad de esta máxima autoridad resolver el cumplimiento de las resoluciones que emita, determinando las medidas procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias. Al respecto de la revisión que se realiza de los autos que conforman el juicio de nulidad de actuación, se advierte que la resolución interlocutoria de incidente de liquidación del 29 de abril del 2021, que determinó un monto de condena en cantidad líquida en favor del demandante, se encuentra firme a la fecha y ha transcurrido en exceso el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario por parte de la autoridad demandada Gobierno del Estado de Tamaulipas, sin que se haya verificado el mismo. Atento a lo cual, toda vez que en fecha previa se vinculó para el cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por tal motivo propongo a este Pleno requerida dicha autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, así como al Gobierno del Estado, para que en términos de ley respectivo informen a este tribunal respectivo del cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 5 de julio de 2017, incluyendo lo ordenado en la resolución interlocutoria de liquidación del 29 de abril de 2021, o en su defecto manifieste el impedimento legal que tenga para ello, debiendo acreditar en el último supuesto las causas de tal impedimento, o bien informe las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la citada obligación de pago, ello con el apercibimiento de ley respectivo. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Gerardo Lapa, ¿algún comentario? Sin comentarios, presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado presidente.
Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? Favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 68, diagonal 2017, diagonal 3 romano, guión A. El quinto y último proyecto de acuerdo jurisdiccional corresponde al dictado en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio de nulidad 77, diagonal 2018, diagonal 3 romano, guión A. Secretario, procede a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. En el mismo sentido, mediante oficio proveniente de la tercera sala unitaria del tribunal, se remitieron a la Secretaría General de Acuerdos los autos originales del expediente aludido para que el Pleno de este órgano jurisdiccional continúe con la ejecución de la sentencia, por ser facultad de esa máxima autoridad resolver el cumplimiento de las resoluciones que emita, determinando las medidas procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias. Al respecto de la revisión que se realiza a los autos que conforman el juicio de nulidad de actuación, se advierte que la resolución interlocutoria de liquidación del 8 de septiembre de 2021, que determinó un monto de condena en favor del demandante, se encuentra firme a la fecha y ha transcurrido en exceso el plazo de 4 meses para su cumplimiento voluntario por parte de la autoridad demandada, el Republicano Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, sin que se haya verificado el mismo. Atento a lo cual, propongo a este Pleno requerir a dicha autoridad demandada para que en el término de ley respectivo informe a este tribunal respecto del cumplimiento dado a la sentencia definitiva del 6 de agosto de 2020, incluyendo lo ordenado en la resolución interlocutoria de liquidación del 8 de septiembre de 2021, o en su defecto manifieste el impedimento legal que tenga para ello, debiendo acreditar en el último supuesto las causas de tal impedimento, o bien informe las gestiones realizadas en el ámbito de sus atribuciones tendentes al cumplimiento de la citada obligación de pago, ello con el apercibimiento de ley respectivo. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Alejandro Guerra, ¿algún comentario? Sin comentario al respecto, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Aldapa, ¿algún comentario? Sí, gracias por el uso de la palabra. Me reservé mi comentario al final de estos proyectos de acuerdo del Pleno, a fin de manifestar que somos un tribunal de legalidad, que tenemos necesariamente la obligación de oficio, inclusive de manera oficiosa o a petición de parte, de hacer cumplir nuestras sentencias, que creo que es el objetivo ciertamente de estos apercibimientos que le estamos haciendo a diversas autoridades. En ese sentido, las autoridades deben de cumplir con lo ya ordenado a través de una sentencia en la cual se dirimió en un juicio si tenían o no derecho las personas a percibir alguna prestación. Partiendo de esa base, insisto, a través de los apercibimientos que estamos llevando a cabo a través de esta sesión, creo que resulta claro la obligatoriedad de nuestras sentencias para que se cumplan por diversas autoridades, en este caso particular por el municipio de Reynosa, y que deberán de cumplirlo dentro del plazo que estamos estableciendo como Pleno en esta sesión. Partiendo de ahí, creo que le resulta más oneroso a las autoridades demandadas el no cumplir en tiempo y forma con las sentencias, porque al final de cuentas eso se traduce en una actualización de las cantidades que en su momento fueron determinadas en una sentencia. Partiendo de esa base, insisto, estoy totalmente de acuerdo con este proyecto y con los anteriores que hemos manifestado en esta sesión, a fin de que se cumpla y se dé cumplimiento cabal a nuestras sentencias que como Tribunal de Legalidad debemos de hacer cumplir. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. Sí. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, procede a tomar la votación correspondiente en forma económica. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor, Por del favor, proyecto. proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 77, diagonal 2018, diagonal 3 romano, guión A. Una vez agotado el punto de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, secretario, procede a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 2 asuntos a tratar. El primer asunto administrativo corresponde a una propuesta de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de la licenciada Alicia Jacqueline Alvarado Flores como auxiliar jurisdiccional adscrita a la tercera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de Tamaulipas. Dicha propuesta la realiza el titular de la tercera sala unitaria, magistrado Alejandro Guerra Martínez, en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 29, fracción décima de la Ley Orgánica de este Tribunal, en cuanto le faculta proponer el pleno nombramiento de los funcionarios y personal administrativo de la sala a su cargo, siendo atribución del Pleno la aprobación o rechazo de tales propuestas, con efectos la propuesta de nombramiento a partir del 16 de febrero del año en curso y por un plazo de 3 meses. Magistrado, se abre discusión en el asunto administrativo señalado. Magistrado Jesús Gerardo Aldapelo, ¿un comentario? Sin comentarios. Magistrado Alejandro Garra, ¿un comentario? Sin comentario, magistrado presidente. Si no hay más comentarios, secretario, procede a tomar votación en forma económica del presente asunto. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrado, respecto de la aprobación del acuerdo de nombramiento referido? A favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo de nombramiento en comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo de nombramiento citado. El segundo asunto administrativo corresponde a una propuesta de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento de la C. María Fernanda Sánchez Cantú como auxiliar jurisdiccional adscrita a la primera sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Dicha propuesta la realiza el de la Voz como titular de la primera sala unitaria en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 29, fracción décima de la Ley Orgánica de este Tribunal, en cuanto me faculta proponer al Pleno el nombramiento de sus funcionarios y personal administrativo de la sala a mi cargo, siendo atribución del Pleno la aprobación y rechazo de las tales propuestas. Con efectos, la propuesta de nombramiento a partir del 16 de febrero del año en curso y por un plazo de 3 meses. Magistrado, se abre discusión el presente asunto administrativo. Magistrado Jesús Gerardo Aldapelo, ¿un comentario? Sin comentarios, presidente. Magistrado Alejandro Guerra, ¿un comentario? Sin comentario. Si no hay comentarios, secretario, procede a tomar la votación en forma económica del presente asunto. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del acuerdo de nombramiento mencionado? A favor. A favor. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo de nombramiento de comento cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo de nombramiento referido. Por último, toda vez que no existen programados asuntos a tratar en el punto número 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 52 minutos del 13 de febrero de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias a todos. Gracias.